Continuamos con un ejercicio elemental de estabilidad de taludes y lo aplicamos al caso del talud con flujo de agua. El planteo del ejercicio ahora es el mismo talud que el ejercicio del video anterior. Ahora tiene un flujo de agua y un desnivel piezométrico. Acá hay una cierta presión de agua en el borde izquierdo, hay otra en el borde derecho que no puedo dibujar porque no hay espacio en la filmina. Y entonces a los parámetros del modelo Moore-Coulomb se está agregando en este momento unas permeabilidades. El primer caso para estudiar es el de talud sumergido. Esto significa que el nivel del agua es constante acá arriba. En este caso no hay flujo de agua y el factor de seguridad es el mismo que el talud seco. En realidad es casi el mismo porque como hemos incluido una pequeña cohesión, esta pequeña cohesión no es función del peso, así que cuando el talud está sumergido y el peso es esencialmente la mitad que el peso del talud seco, el factor de seguridad crece un poquitito. Por eso, si se analiza este problema con el talud sin agua, queda un factor de seguridad de 1.15 y el mismo talud sumergido queda 1.18. Esto se debe exclusivamente a esta pequeña cohesión que pusimos por razones numéricas. El segundo caso es el del talud homogéneo. Es un talud homogéneo que tiene el flujo de agua y se pueden calcular vectores velocidad, isobaras, equipotenciales. Es el clásico problema de flujo de agua en un medio poroso. Aquí veamos que hay un problema numérico en lo que estamos presentando como ejercicio. No está perfecto porque hay un claro problema de borde. La malla debiera ser suficientemente grande como para ver una superficie horizontal a izquierda y también a derecha. Claramente aquí el borde está demasiado cerca. Pero además hay un problema mecánico. Nosotros resolvimos el problema del equilibrio de la fase fluida, que es el problema de flujo, pero mientras lo hicimos dejamos congelado el equilibrio de la fase sólida, hasta el punto que si después de aplicar este flujo de agua calculamos un factor de seguridad, obtenemos un factor de seguridad de 0,75. Un factor de seguridad menor que 1 implica que la malla no es estable. Quiere decir que si quisiéramos resolver el problema de equilibrio de la fase sólida, este talud se caería. Esto es producido por que en esta zona hay un elevado gradiente de presión, hay una alta velocidad que produce esta pequeña inestabilidad local. Esto es típico, en la realidad también, de los taludes en arena, si tiene flujo de agua. ¿Qué es lo que se hace? Se pone un dren. Acá hemos puesto el dren, o sea, un material más permeable, mucho más permeable del pie del talud, que lleva la línea de corriente superior a algún punto dentro del talud en vez de aflorando. Entonces, esto es clásico, esto no es geomecánica computacional, es solamente, digamos, una solución que se aplica siempre a los problemas de estabilidad de taludes. Entonces, la colocación del dren resuelve la estabilidad al pie del talud. En este caso pusimos un dren 100 veces más permeable y con un material sin finos y con un ángulo de fricción interno un poquito más grande. Eso es típico en un dren. Ahora que el agua casi no toca el talud, noten en esta círculo de potencial deslizamiento, la parte que acabo de sombrear, el agua apenas entra dentro de la superficie de potencial deslizamiento. El factor de seguridad es 1.14, que es sensiblemente el mismo que el factor de seguridad del talud seco. O sea, el dren saca el agua de la superficie de potencial deslizamiento y nos restituye el factor de seguridad que tiene el talud cuando no hay flujo de agua. También se puede obtener isobaras y equipotenciales. Aquí se ve claramente el efecto del dren en la deformación de la red de equipotenciales respecto del caso anterior. Vuelvo para ver cómo las equipotenciales aquí son la del talud homogéneo y cómo se distorsionan por el efecto del dren. Último enfoque para completar el ejercicio. Supongamos que tengamos más de un estrato. A la izquierda hay dos estratos, el de arriba tiene 100 veces la permeabilidad del de abajo. A la derecha, el de abajo tiene 100 veces la permeabilidad de arriba, está el dren puesto, y entonces vemos que hay una diferencia relativamente significativa en las equipotenciales de ambos lados, y sobre todo hay una diferencia importante en los factores de seguridad. Cuando lo que tenemos es el talud de arriba más permeable, este de abajo funciona como
una barrera hidráulica, todo el flujo va por arriba y el factor de seguridad se ve seriamente comprometido, a pesar de que está el dren. En cambio, si el material más permeable es el de abajo, el flujo en cuanto a caudal es esencialmente por abajo y el efecto del agua en el talud de arriba, que aquí estoy sombreando, se limita a ser similar o un poquito mejor que el caso, un poquito peor que el caso del talud homogéneo. La diferencia entre el talud homogéneo y en este caso es que en esta zona podemos esperar que el flujo por abajo imponga un poquito más de presión neutra. Esto impacta mínimamente el factor de seguridad calculado para un talud inferior más permeable que superior es 1,11 contra 1,15, que es el talud seco, o sea que es una diferencia relativamente marginal. Bueno, esto completa el análisis de flujo de agua desacoplado de equilibrio mecánico. Esto quiere decir que cuando se resuelve esto y esto, no se analiza qué es lo que pasa con las deformaciones y resistencia del terreno. Y luego, cuando se resuelve esto, se congela, o sea, se considera constante el estado de presiones de la parte de agua. Parte A, esto y esto se resuelven y esto está congelado. Parte B, esto está congelado y se resuelve esto. Eso es un típico análisis desacoplado de interacción fluido-terreno.